Adelante, Victoria. Bueno, muy bien. Bueno, nos quedamos, ¿se acuerdan hasta dónde habíamos llegado más o menos? Vimos lo que era la audiencia preliminar, lo que implicaba la audiencia preliminar a los efectos de cómo vamos a seguir el proceso adelante, para marcar un poco la cancha. Vimos cuáles eran los requisitos para celebrarla, tanto la presencia del tribunal como la comparecencia personal de las partes, con sus consecuencias, que es de lo más importante también a la hora de tratar este tema. Vimos también las excepciones a esa regla, que sería la del 134, así como para situarnos un poco a dónde vamos. Y llegamos al momento, vimos que las partes ratificaban sus actos, vimos que todo lo que se hace en esta audiencia es de carácter preclusivo, o sea, esto significa que vamos a ir avanzando en el tiempo, y a medida que avancemos no tenemos la posibilidad de ir para atrás para rever. Por eso es tan importante que estemos atentos a la hora de celebrarla, como por ejemplo cuando dijimos que la ratificación de los actos de proposición era muy importante, vimos más o menos muy por arriba, pero lo vimos que aquí se da la posibilidad de aclarar, que aclarar es respecto a temas que puedan haber resultado oscuros, pero no son hechos nuevos ni son modificaciones a la pretensión. También, yo no sé si se los mencioné, igual lo van a ver el curso el año que viene, no es de este año, pero también hay posibilidades de modificar la pretensión, pero capaz que ahí me voy un poco de tema, que es el 350. Pero eso de repente, Alejandro, no sé si te parece, me parece que nos trasciende a la podemos mencionarlo como no. Pero en sí, digo, ya lo van a estudiar y van a ver que hay puntos específicos, momentos específicos donde por determinadas circunstancias, que es la falta de asesoramiento manifiesto, se puede llegar a cambiar la pretensión, pero bueno, hay unas reglas especiales para eso, pero bueno, ya dijimos eso, lo van a ver cuando el año que viene, el procesal 2, estudien en profundidad los procesos. También tienen que recordar que la audiencia preliminar va a ser la base que también el año que viene vamos a volver a estudiar con las particularidades específicas que ¿Me podés pasar ese video? Compañera Martirena tiene el micrófono abierto. ¡No, me muero! Perdón. No, perdón. Es algo de familiar, perdón. Muy bien, vimos la ratificación, vimos que era el momento para alegar hechos nuevos, y era que existían al momento. Vimos que también el tribunal iba a intentar hacer una conciliación, que no era igual a la conciliación previa que ya estudiamos, sino que es una conciliación, como le dice la doctrina, intraprocesal, en la cual después tiene más elementos a la hora de ver si se puede llegar a un acuerdo. Vimos que si teníamos que recabar pruebas sobre las excepciones introducidas por el demandado, y venía después de eso, y llegamos y nos quedamos en el dictado del despacho saneador, en el caso de que tengamos excepciones previas, y justamente como el espíritu de esta audiencia preliminar es sanear y despejar del camino todo lo que obsta a la decisión de mérito, esto es, a lo que el juez realmente tiene que decidir, es en este despacho saneador es donde las excepciones previas se van a resolver, y el juez va a decir, bueno, esto sí, esto no, y seguimos adelante. Y ahí nos habíamos quedado. Más o menos hasta ese momento estábamos todos claros, ¿no? No había ninguna duda, nada específico. Había quedado todo a base de repetición mía, había quedado, me parece que bastante claro. Bueno, y acá llegó el momento del despacho saneador, que en realidad es un término que no está en el código, es un término que también le adjudica la doctrina, creo que portuguesa, ahí el profesor va a tener seguramente más conocimiento que yo, histórico del término, pero básicamente lo que vamos a tener es una sentencia interlocutoria, que por lo que vimos la clase pasada va a tener un tratamiento distinto a la hora de recurrirla, según nos obste o no la persecución del proceso. Justamente, las excepciones previas son todas cuestiones procesales que este nuevo código, por decirlo, esta nueva modalidad del CGP, que no es nueva, pero digo, en el entendido de cómo era antes, lo que viene es a sacar del camino todo lo que no haga la cuestión. Y en base a eso, también dijimos cómo vamos a estudiar los efectos, que se desprenden mucho de la lógica y se desprenden mucho de razonar cuáles son las excepciones a las que le vamos a dar un tratamiento y a cuáles le vamos a dar otro. Entonces,
estamos en el despacho saneador y tenemos excepciones previas interpuestas, el juez va a decidir hacer lugar o no hacer lugar, y acá es donde tenemos por disposición del código, y ahora estamos todos con el código, si quieren lo podemos leer, que es la regla principal, esto también ya lo habíamos visto, que es la del 342.2, que salvo disposición expresa en contrario, el efecto que se le va a adjudicar a las resoluciones, a las interlocutorias que se dicten en esta audiencia, va a ser con efecto diferido, que ya vimos, que ya lo estudiamos, ya vimos que es diferido. O sea, lo que se difiere es la fundamentación de la apelación y que corresponde al momento del dictado, o sea, cuando se dicte la sentencia definitiva, que es donde vamos a explayar los argumentos, que en realidad lo que hicimos en la preliminar fue anunciar esta apelación con efecto diferido. Entonces ahora vamos a ver, en base a las excepciones que tratamos, cuál es el tratamiento que se le da. Las excepciones ya vimos también, que son las del 133, a ver si alguno se las acuerda y las quiere, así me ayuda un poco a refrescar. ¿Alguien que se las acuerde? Prescripción, cosa juzgada, eran varias. Independencia, transacción y incompetencia. Incompetencia, modo en Caducidad, creo que es otro. Caducidad. incapacidad. Incapacidad no, falta de legitimación en la causa, que no es lo mismo, porque como vimos también, la incapacidad que no está acreditada, o sea, cuando no se acredita la personería, la forma que tenemos de subsanarlo, por disposición expresa del código, es el juez nos da un plazo para subsanar eso sin que sea, o sea, no va a ser expuesto, excluido, o sea, no se va a dictar una sentencia interlocutoria al respecto con el tema de la capacidad. Igual no sé quién fue que dijo capacidad, capaz que yo entendí mal. ¿Quién dijo capacidad? Bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que lo que se ve no es la capacidad, sino lo que se ve es la legitimación en la causa. Que a su vez, la legitimación en la causa a esta altura del partido tiene que ser manifiesta para que el juez la pueda ver, porque de otra forma, además de que estaría prejuzgando, si para estudiar la legitimación en la causa tenemos que entrar al asunto, ya no es manifiesta. Entonces, las excepciones que aquí, o sea, la excepción de falta de legitimación activa que acá se puede oponer y que el juez va a decidirla en la audiencia interlocutoria, va a ser una que sea absolutamente manifiesta. Si ya hay algún vetusto en el medio, algún vestigio que haga que de la prueba resulte que la legitimación no es tal, ya va a ser harina de otro costal, o sea, eso ya va a quedar para objeto de la sentencia definitiva porque va a ser al fondo del asunto. No sé si me explico lo que... Entonces, visto que lo que vamos a resolver en la interlocutoria son estas excepciones, según qué tipo de excepciones, es que el código les da un tratamiento específico, y ahí es donde repito que eso lo podemos razonar perfectamente porque tiene mucho que ver, está inspirado en los principios de economía procesal, de celeridad, de buena fe. Entonces, como también dijo el profesor la clase pasada, nosotros no vamos a paralizar un juicio, ni diferir la resolución un momento, para perder tiempo si después vamos a tener que volver atrás a revisar lo mismo. Entonces, por eso es el efecto no suspensivo y el efecto diferido. Pero ahora bien, las que vamos a apelar con efecto suspensivo son las que obstan la resolución de proceso, las que le ponen fin, como todas las interlocutorias que ya conocemos, que las que le ponen fin al proceso se van a apelar con efecto suspensivo. Y en este caso, como vimos la clase pasada, la primera que después va a tener que entender es la de incompetencia, porque obviamente si él se declara incompetente no puede seguir resolviendo sobre las demás excepciones, porque también como vimos cuando estudiamos el 133, las excepciones las tenemos que oponer todas juntas en el mismo acto. Entonces, de la misma manera que la tenemos que oponer todas juntas en el mismo acto por el principio de concentración, el juez las tiene que resolver todas juntas en la misma sentencia. Por eso mismo, la primera que va a resolver en el caso de que mediara es la de incompetencia. Lo mismo con la de litispendencia, que en el caso específico de la litispendencia, según nos dice el código, se ordena directamente el archivo de las actuaciones, justamente porque se constata que está interviniendo otro tribunal sobre la misma causa, y eso por un tema de seguridad jurídica, además de economía procesal,
no puede subsanar. Por eso mismo está planteada como una de las excepciones previas que van a obstar a que este juez pueda entender en el asunto finalmente. Después, a ver, las que... Profe, una pregunta. Si resuelve sobre la incompetencia o la litipendencia y tiene que hacer todo a la vez, ¿después ya no puede resolver sobre las otras? Y no, porque además de porque nos dice el código, creo que el código específicamente... Claro, pero... Si lo razonamos, primero, si yo, por ejemplo, yo soy juez y entiendo que en esta causa no puedo entender. Sí. Si no puedo entender en esta causa por un tema de incompetencia, ya sea por cuantía, ya sea por razón de materia, esa incompetencia me obliga a que no pueda entender sobre el resto. Entonces, si entiendo que no soy competente, directamente el resto de las excepciones quedan a un lado. Lo mismo en la litipendencia, porque si hay otro juez que está entendiendo la misma causa, me excluye totalmente. Entonces, por eso yo no puedo entrar a ver ni la caducidad, ni la prescripción, ni la cosa juzgada, ni la falta de legitimación activa, ni todo el resto, porque no estoy en condiciones funcionales, yo como juez, para entender sobre el resto de las excepciones. Claro, pero yo le presento todo en un mismo acto, ¿o no? En el caso de el caso de la incompetencia, Santiago, lo que va a pasar es que el juez al que se le remita el expediente va a ser el que resuelva el resto de las excepciones. Claro. Pero yo al presentar todo en un mismo acto y, por ejemplo, ya es incompetente y todo en un mismo acto, por ejemplo, y se me pronuncia en otra, por ejemplo, ¿eso no es válido en el caso de tener incompetencia? O directamente, no sé si me entiende, porque creo que no me está entendiendo la pregunta. No, más o menos, pero termina a ver, capaz que... Yo le tengo que presentar todo en un mismo acto, y él lo primero que dice, bueno, yo soy incompetente o soy competente. Pero el decreto que baje diciendo que es incompetente o la incompetencia o sea, Pero ya no... Pero ese decreto, además de que diga que es incompetente, va a decir, remítanse los autos al que corresponda, y va a trasladar el expediente. O sea, no es que no opera como un insistimiento, ni es que esa demanda o o sea, nos vamos a ir a otro expediente por resolución de juez, que probablemente el juez diga que no es competente, y por lo general se oficia a la horda, que es la distribuidora Sí. de turnos, y va a ser ella la que, mediante oficio, nos diga a dónde llevar el expediente, porque corresponde... Claro, yo por la duda que al presentar todo en un mismo acto se me llega a pronunciar sobre algo más, y aún siendo incompetente, digo, no, tampoco sería válido de lo que lo demás se pronunció, no pasa eso. No. Perdona, Victoria, eso no No. debería pasar, eso supondría que el juez se equivoca y hace algo patológico. Bueno, en ese caso usted verá si le sirve insistir con la incompetencia, o eso ya no es procesal, digamos, eso ya es de estrategia. Si lo otro que resolvió le dice, bueno, usted de la incompetencia seguramente no siga insistiendo, porque usted no es un defensor de las leyes así en sentido abstracto, usted está defendiendo un caso concreto, digamos. Ahora, si lo que resuelve a usted no le sirve, apelará diciendo, no, esto es todo nulo, usted no podía resolver sobre estas cosas porque usted es incompetente. El problema será que usted tendrá que decir implícitamente usted rechazó una excepción de incompetencia, ¿no? Y el problema que va a tener ahí es que la apelación va a ser diferida. El juicio va a seguir. Gracias. Sí, igual me resulta rarísimo, Eva, como decía Alejandro, que un juez siga adelante y que las partes no lo controlen, porque la contraparte va a decir, no, o sea, esa sentencia no creo que pueda seguir mucho adelante sin ser controlada por la otra parte. Bueno, seguimos adelante entonces. Entonces vimos que la que acoge totalmente las excepciones de las primeras excepciones a ver van a ser la de litispendencia y la de incompetencia y litipendencia, y después el resto de las excepciones que obsten a la persecución del proceso, esto es la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, la transacción, es importante saber que van a ser apelables, ahí sí, con efecto suspensivo, porque obviamente el proceso queda paralizado, pero no va a ser no es el mismo tratamiento para las que no acogen. O sea, esto es, si el demandado interpone falta prescripción y el actor evacúa el traslado diciendo que no aprobó la prescripción porque
se sirvió de, por ejemplo, el artículo, creo que es el 1248 del Código Civil, que establece un plazo entre la conciliación y la demanda de 30 días, pese a que un ejemplo, ¿no? Esto es fondo total. Pero si al evacuar el traslado de las excepciones, el juez de los dos escritos entiende que la prescripción no operó y que el asunto no, porque la acción no está prescripta, esa sentencia va a ser apelable ya sin efecto suspensivo. Y va a quedar, sin efecto suspensivo. Sí, está bien. ¿Me explico? Porque va a tener, o sea, no va a coger, entonces no obsta a la persecución de proceso. ¿Me siguen? Ay, yo no que sé. Sí. No, me entreveré ahí. Es que yo me mareé también. Voy para atrás. Ah. En realidad, esa va a ser apelable con efecto diferido por la disposición expresa del código. Ahora, la que va a ser apelable sin efecto suspensivo va a ser, pero pasa que no llegamos ahí, que es cuando lleguemos a la fijación del objeto y de la prueba, va a ser la que delimite parte del objeto del proceso o de la prueba. Pero capaz que Victoria te dé una mano ahí para que nos ordenemos y no nos quedamos confundidos. La cuestión es así, muchachos. El régimen general, como bien dijo Victoria, de la audiencia preliminar es que la apelación es diferida. Ese es el régimen general. Que difiere del régimen general, porque el régimen general, por llamarlo así, es no suspensivo. Régimen general de la audiencia preliminar, diferido. Sin embargo, cuando el juez acoge en forma total, no parcial, excepciones perentorias, es decir, excepciones que aniquilan la instancia, la apelación va a ser con efecto suspensivo. También en el caso de la incompetencia, que no aniquila. Así que es el 342.2. Las sentencias interlocutorias tendrán recurso de apelación con efecto diferido. Y el segundo inciso dice, la sentencia interlocutoria que acoja totalmente las excepciones de litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, y que además pongan fin completamente el proceso, en realidad debería decir la primera instancia, admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo. La sentencia que ampare la excepción de incompetencia será apelable con efecto suspensivo. Toda otra sentencia que ponga fin totalmente al proceso admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo. O sea que uno tiene que razonar, el efecto es diferido, pero si esto que este señor juez decidió aniquila la instancia o es una decisión sobre incompetencia que la ampara, el efecto pasa a ser suspensivo. Pero lo tiene que hacer en forma total. Si, por ejemplo, declara la prescripción de los créditos del 84 al 98, pero no declara prescriptos, silencio por favor, no declara prescriptos los créditos del 98 al 2014, ¿amparó totalmente la excepción de prescripción? No. El efecto va a ser diferido, es totalmente aniquilador, totalmente aniquilador. Si no, el efecto es diferido. Luego viene la apelación de otra cosa, que ya no es el despacho saneador, que es a lo que Victoria ingresaba recién. Dale, Victoria. Entonces avanzamos entonces, terminamos con el despacho saneador, Alejandro, ¿te parece? Avanzamos. No, yo les quería agregar algo más. Dale. Esto creo que lo dijimos la clase pasada, pero si la sentencia además tiene, si fuera apelable con un efecto, además, o sea, si tenemos colisión, justamente lo que acaba de decir el doctor, si tenemos colisión de intereses, el efecto de efectos para apelar, el efecto va a ser suspensivo, por la lógica que ya vimos la clase pasada, de que es más económico irnos con todo y no ir para atrás y para adelante. Y algo que Victoria también les explicó la clase pasada, cuando por efecto de la decisión del despacho saneador, un litisconsorte queda excluido del proceso, ahí también, no importa cuál es la excepción, se aniquila uno de los procesos acumulados. Por tanto, respecto de ese sujeto hay una interlocutoria con fuerza definitiva. Ergo, reaparece el efecto connatural, el efecto suspensivo. ¿Por qué?
porque el diferido sería más pernicioso. Porque entonces imagínense que el tribunal después dice, no, este señor tenía que estar en el proceso, y llevamos adelante toda una primera instancia sin su participación, nada después de la audiencia preliminar, ni siquiera la propia audiencia preliminar va a ser aprovechable y se va a tener que reiterar todo el proceso. Así que supuestos, perdóname Victoria, porque así se quedan bien claros, supuestos donde la apelación del despacho saneador es diferida, todos. Salvo que se acoja totalmente una excepción que aniquile la instancia, de estas que nombra el código o cualquier otra. Que le aniquile totalmente, que mate el objeto totalmente. Litispendencia total, cosa juzgada total, prescripción total, falta de legitimación total. O que sin aniquilar el proceso que podría seguir continuando, alguna de estas parcial o cualquier otra excepción que no sea perentoria, lo que sucede es que un litisconsorte o una parte plural, un litisconsorte en realidad, queda excluida del proceso. Ahí es suspensivo. Ustedes van a poder leer por ahí una tesis del lamentablemente fallecido profesor Cardinal, que él dice otra cosa, pero su tesis es muy excepcional y los va a confundir. Vamos por la tesis clásica, que es la que siguen los tribunales. Adelante, Victoria, ahora con la apelación, entonces pasamos, Victoria, si te parece, al objeto. ¿Puedo una preguntita? Sí. O sea, está claro que el régimen general es diferido. Pero en la guía, una consulta, porque dice apelación con efecto suspensivo. Y ahí dice lo que están hablando claramente, que es la interlocutoria, que acoge totalmente las excepciones, bla, 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 que ponga fin totalmente al proceso, que dentro del efecto suspensivo. Y después abajo dice, toda otra sentencia interlocutoria que ponga fin totalmente al proceso principal, como una segunda. Claro, y eso es lo que no entiendo. Claro, porque puede haber una sentencia que no esté amparando la excepción. Imagínense que hay cosa juzgada. Y el juez, mirando el expediente, se entera de que hay cosa juzgada. No está amparando la excepción de cosa juzgada. Está dictando de oficio una resolución que aniquila la instancia. De oficio. Esa también se apela con efecto suspensivo. Es más, muchachos, no cabe otra. Es con efecto suspensivo porque es una interlocutoria con fuerza definitiva. Hay decisiones que aniquilan el proceso que no son tomadas por efecto de una excepción, son tomadas de oficio. Nadie se excepcionó por falta de agotamiento de la vía administrativa en la tesis de que eso funciona así. O sea que el régimen general es interlocutoria sola, pero que no ponga fin, y ahí sí va con el diferido. Ahora, cuando le pone fin total, ¿va con el suspensivo? Sí, cuando pone, ustedes tienen que razonar así. Las interlocutorias hasta el objeto hasta que llegamos a la definición del objeto, todas esas interlocutorias que vienen ahí en la ley, o las que aparezcan y que el legislador ni se imaginó, se apelan con diferido. ¿Cuándo se apelan con otro efecto? Cuando acoge la incompetencia o cuando aniquila definitivamente la instancia. O cuando, sin aniquilarla, aniquila uno de los procesos acumulados, es decir, hace que uno de los sujetos salga del proceso. Si sale un sujeto, si se aniquila la instancia, o si se acoge la incompetencia, el efecto es suspensivo. En el caso de que se aniquila la instancia es evidente, no queda otra si no hay más proceso. En el caso de la salida de un sujeto es una sabia decisión legislativa, porque si después el tribunal de arriba dice que ese sujeto tuvo que estar, todo el proceso no puede aprovecharse salvo que este sujeto diga, me sirve lo que hicieron. Y en el caso de la incompetencia, es también una decisión de política legislativa. No sigamos frente a un juez incompetente, veamos primero quién es el juez. Señor presidente, ¿me permite una interrupción? Sí, cortito, sí, Victoria, porque cortito, ya pobre sí, la estamos destruyendo la clase. Sí, es un minuto y medio. Que esto en realidad, esta solución de que el efecto en general es diferido, salvo cuando el legislador dice que es
suspensivo fue para terminar con una gran polémica que había. ¿Okay? Claro. Porque hay determinadas excepciones previas. Hoy Hay son una todas redacción previas. rara. Dice el doctor, hay algunas que después cuando hagamos un repasito quizás quepa mencionarlo. Desde el punto de vista etiológico son perentorias. Hay determinadas excepciones privilegiadas como incompetencia, transacción, cosa juzgada, prescripción, que antes de la ley 19.090 se discutía con qué efectos se apelaban cuando el tribunal no las amparaba, sino que las rechazaba. Hoy en día es más sencillo, solamente cuando las ampara, pero además ponen fin totalmente al proceso, porque pueden haber créditos que están prescritos y créditos que no. Entiende el tribunal de primera instancia. En ese caso, se apela con efecto, ¿cómo? A ver, cabeza. A ver, Franco. Suspensivo. No pone fin totalmente al proceso. ¿Cómo? Cuando no pone fin totalmente. Ah, cuando no Sí, pone no fin, pone diferido. Diferido, muy bien. Seguimos. Tiene que poner fin totalmente al proceso. Fue muy sabio el legislador, aunque no se comparta la posición, en decir, salvo que ponga totalmente fin al proceso, amparando esas excepciones, o cuando, como decía el doctor, de oficio releva un presupuesto procesal, que es la inexistencia de cosa juzgada. En ese caso, se apela con efecto suspensivo, pero es la excepción. El efecto que no vamos a ver es el efecto inmediato, pero no suspensivo. Adelante, Victoria, quedó clarísimo. Bárbaro, buenísimo. Entonces, ya vimos que limpiar la cancha de todas estas cosas que no obstan al mérito del asunto, que es lo que las partes vinieron a plantear al tribunal, o sea, dictada esta sentencia, vamos a proceder ya sí con lo que tenemos y con lo que nos sirve, sacando todo esto a un lado, a fijar el objeto de la prueba, el objeto del proceso para después fijar el objeto de la prueba. El orden de una cosa y otra también se desprende, de que el objeto de la prueba, el objeto del proceso, ¿qué va a ser? Va a ser, específicamente el juez dice, declárese el objeto del presente proceso de determinar, por ejemplo, en el caso más típico, un accidente de tránsito. El actor demanda y dice, demanda X cantidad de daños por un accidente de tránsito por decir que el demandado aparecía en un cruce impreferente a exceso de velocidad y por imperio del 369, bla, 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 le determinó esas lesiones por las cuales debe repararlas. Y ahora el demandado, al contestar la demanda, dice, no, pero sí, yo en realidad aparecía en el cruce impreferente, pero el actor, por ejemplo, en una moto, no tenía luces, no tenía casco, no tenía chaleco reflectario, entonces no pude verlo, y por eso es un hecho de la víctima y no un hecho mío, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy clásico de accidente de tránsito. ¿Qué va a hacer acá el objeto de proceso? El juez va a decir que determina el objeto de proceso, cuál es el nivel de participación de cada parte, determinar quién tuvo la responsabilidad, así como cuáles son los daños, si proceden, si no, y si son adjudicables al demandado. Más o menos vendría a ser eso, o sea, ¿qué es el objeto? Con los elementos de la demanda y los elementos de la constitución, el juez, de una forma resumida, dice, bueno, resuelto esto, el objeto va a ser justamente resolver esto, si esto es así o no es así, con los elementos que las partes ambas aportan. Y en base a eso, eso nos determina, evidentemente, el objeto de la prueba. Cuando vemos que el objeto de la prueba es justamente probar si el actor venía preferentemente, si había luces, si no había luces, si tenía el chaleco, si era de día, si era de noche, todas esas cuestiones, ahí vamos a determinar el objeto de la prueba, que en realidad, esto ya lo estudiamos cuando vimos el artículo 24, que es en el momento en el que el juez, sin hacer la valoración de la prueba, porque obviamente la valoración queda para el dictado de la sentencia, va a apreciar cuáles son los medios, va a valorar, sí, los medios propuestos a los efectos de poder probar lo que estamos, o sea, probar justamente el objeto del proceso. Capaz que queda medio trabalengua, no sé si me entienden, pero acá en realidad respecto acá va a ser donde el juez va a decir cuáles son los medios de prueba inadmisibles, inconducentes, improcedentes, va a determinar cuáles quedan adentro, cuáles no, y en base a eso se va a ordenar el diligenciamiento de la prueba posterior. Por ejemplo, en esta audiencia, cuando se dispone el ordenamiento de
la prueba posterior, si por ejemplo se acogiera una pericia que pide el demandado a los efectos de ver si los daños... Alejandro, ¿me hiciste un gesto para...? Ah, no, perdón. Por ejemplo, si de la contestación el demandado dice, bueno, sí, en realidad la culpa no era mía porque él venía sin luces, sin chaleco y a exceso de velocidad. Pero como el actor introdujo daños y en realidad la carga de probar también la tiene él para probar que no es así, él va a decir, bueno, no obstante que yo no me considero responsable, voy a solicitar una pericia a los efectos, porque eso también es otra de las cuestiones del efecto preclusivo, es que nosotros en un acto tenemos que reunir todo. Entonces, el demandado, si bien va a contradecir, va a ofrecer todos los medios de prueba posibles para que lo que dice el actor no sea de esa forma, o por lo pronto para ajustarlo más a la realidad. Entonces, aquí cuando se dispongan los medios de prueba es donde el juez va a decir, por ejemplo, en el caso de la pericia se va a realizar un sorteo en el cual se va a designar un perito, se va a establecer cuáles van a ser los honorarios, cómo se le van a depositar, para que luego se haga la pericia, que esto va a ser después, o sea, es el diligenciamiento de la prueba propiamente dicha, el momento en el que va a ser la pericia. Lo mismo con respecto a la prueba documental, ya vimos que ya la admitió cuando tuvimos el primer decreto, pero todos los otros medios de prueba se van a analizar en esta instancia, y acá es justamente cuando de una de estas resoluciones, porque otra cosa, nosotros vimos la sentencia interlocutoria, pero antes de la sentencia interlocutoria, o sea, después en realidad, cuando fijamos el objeto de proceso, y sobre todo el de la prueba, el juez va a dictar una sentencia de mero trámite, y esa sentencia es pasible de reposición, que eso fue lo que vimos en la clase pasada, que en todo caso, por ejemplo, el actor propone un medio de prueba y el demandado se niega y dice que es inconducente porque no hace, por ejemplo, el actor agrega facturas que le pagó a una empleada o a una niñera que le cuidó a la hija mientras él estaba enfermo, pero, por ejemplo, las agrega por otro periodo de tiempo. En ese caso, esa prueba no nos ayuda a probar lo que estamos queriendo probar. Entonces, en ese momento, cuando las partes, cuando el juez diga esta prueba la voy a tomar por inconducente, por ejemplo, o innecesaria, ahí esa sentencia, que es de mero trámite, va a ser reponible, tanto sea por uno o por otro, se va a sustanciar en el sentido de que el juez le va a dar un traslado a la otra parte y va a resolverla, y esa sentencia, o sea, cuando después de que se da porque la reposición va a ser en forma oral en la audiencia, y el juez va a tener que resolver en esa misma audiencia. Pero cuando después de esa reposición se llegue a una resolución final, que por ejemplo, que limita el objeto de la prueba, que acá es la parte donde el código lo dice específicamente, ahí esa apelación va a ser con efecto, sin efecto suspensivo, por el contrario de lo que veníamos viendo. O sea, ¿qué significa esto? Que se le va a dar trámite a la apelación en ese momento, pero no se va a suspender el procedimiento. Pero esto está previsto específicamente para la resolución que restrinja el objeto de la prueba del proceso, pero ya es en el ámbito de una mera interlocutoria, o sea, una sentencia de trámite, perdón. No estamos, o sea, ya nos fuimos de la hipótesis del despacho saneador y de la posible interlocutoria que le podía poner fin al proceso. No sé si eso lo entendieron, si quedó claro, que la diferencia, porque los veo todos, todavía que yo me pongo nerviosa y están todos muy calladitos, emitan alguna, ahí va, bueno, por lo menos se ríe. Entonces, básicamente determinar el objeto de la prueba, del proceso y de la prueba es eso. Voy a ver si me queda algo más que me haya quedado en el tintero. Pero no, bueno, también dijimos que, bueno, esto sí es muy importante, y esto lo establece el código a texto expreso al final del 342, que dice, 342.7 nos dice, las manifestaciones del tribunal en esta audiencia y en cuanto ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, en ningún caso significará prejuzgamiento. Y esto es muy importante, que esté establecido, o sea, esto es a los efectos de la recusación del juez, ¿verdad?, en el proceso. Es importante porque claramente, si bien el juez, además de dictar una sentencia interlocutoria, donde, por ejemplo, si la falta de legitimación, sobre todo con la falta de legitimación activa, que muchas veces se sostiene si no forma parte de un prejuzgamiento o no, porque si bien es manifiesta, hace a la cuestión. Entonces, a los efectos de salvar y poder darle al juez la posibilidad de decidir sobre todos estos temas, y aparte, mal o bien está valorando de alguna forma la prueba,
y el proceso, ¿no? Obviamente en términos formales, todavía no diligenciamos prueba como para que entre en el mérito, pero perfectamente se podía dar a decir que se estaba realizando un prejuzgamiento. Entonces a mí entender, no sé qué opina el profesor, este final del 342 es bastante necesario porque salva a cualquier posible recusación respecto de que el juez, igualmente hay que estar muy atentos, ¿no? Porque obviamente tenemos que referirnos en cuanto ordenen el cumplimiento de las actividades previstas. O sea, si el juez se va un poco más allá y va a una delgada línea, que ahora no se me ocurre un ejemplo en el cual pueda el juez prejuzgar, obviamente podemos recusarlo y va a operar prejuzgamiento. Pero estamos hablando siempre en el entendido de, bueno, este es el objeto del proceso y esta es la prueba y estos son los medios. Pero todo, sin esta norma específica, creo yo que hubiera sido bastante más arduo para el tribunal poder entender en estas cuestiones que si bien no hacen, muchas veces, sobre todo con la prueba, pueden llegar a entrar un poquito en el fondo de la cuestión. Y a ver si me queda algo más que les diga. Creo que vimos después se termina, sí, está la audiencia con bueno, no, en realidad la clase pasada, te acordás que tenías esa inquietud también. La audiencia esta no termina con alegatos. La audiencia esta va a terminar con alegatos si la prueba se encontrara diligenciada al momento de la audiencia, o sí, que el código lo prevé, yo creo también en términos de darle las mayores posibilidades en torno a la economía procesal. Si nosotros llegamos a la audiencia preliminar y después de saneado el proceso vemos que ya se eligieron algunos medios de prueba y con los que se diligenciaron estamos en condiciones de desistir de los restantes, ya sea porque o la cuestión es de derecho y solo solo requiere el estudio por parte de la sede de la cuestión, ahí sí las partes alegarían y después ya se convocaría el dictado de una sentencia definitiva. Pero básicamente todo es como que es en la complementaria. Claro, obviamente, básicamente todo es en la complementaria. Y muchas veces en los hechos lo que pasa es que, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer celebré una audiencia preliminar por Zoom, que llegó hasta el dictado de la sentencia interlocutoria que se prorrogó. De hecho, para la complementaria nos opusimos las partes y pedimos que sea presencial. Pero muchas veces pasa que se ratifican de los actos, se hace la tentativa de conciliación, y como el juez tiene que entender un poco para dictar una interlocutoria, también prorroga la audiencia a los efectos del dictado de la interlocutoria. Entonces, muchas veces pasa que no solamente que no se diligencia prueba en la preliminar, sino que se hacen dos preliminares, o sea, sería la preliminar y la continuación de la preliminar para poder llegar al objeto del proceso. Porque a veces las cuestiones a resolver previas requieren por parte de la sede un estudio. Lo ideal sería que los jueces tuvieran ya estudiada la cuestión al momento de la audiencia preliminar, pero obviamente por temas de agenda y de cantidades de trabajo muchas veces no es posible y eso se puede llegar a diferir. Pero sin irme de tema con eso. Sí, después de que ya sabemos cuál es el objeto del proceso y ya sabemos los medios que vamos a diligenciar, vamos a disponer todos los medios, que es donde después hace la ordenación de los medios de prueba, que por ejemplo, ofíciese en el caso del accidente, a la Intendencia Municipal de Montevideo a los efectos de, si una de las partes lo hubiera pedido, ¿verdad? Sí, a los efectos de que informe sobre la señalización existente en la intersección de tales calles. Y, por ejemplo, ¿no? Un medio de prueba por oficio. Fíjese, sentencia complementaria, igual esto sería el final, pero con los medios de prueba. Después de que, por ejemplo, se dispone la pericia, se disponen los oficios, cítese audiencia complementaria, los efectos de recabar la declaración de los testigos tal, tal y tal. Y en realidad ese es el final de la audiencia complementaria, de preliminar normal, más común de todas, el que dispone una fecha de audiencia para celebrar la complementaria. Y ahí el código nos dice que tiene que haber un tiempo entre audiencia y audiencia, que creo que son de 90 días, si no me equivoco. Y bueno, y ese plazo, lo que yo entiendo es que tiene que prever la posibilidad de que se notifiquen en forma a los testigos y que alcance como para que los testigos puedan llegar a la audiencia. Que creo que hay una acordada, que ahora no me acuerdo de memoria, que creo que deben ser notificados 3 días antes, por lo menos, de que vayan. O sea, las notificaciones tienen que llegar al menos 3 días antes de la fecha de la audiencia.
Bueno, no sé, Alejandro, si te parece que me falta algo más, no me estoy dando cuenta. Está pero- perfecto. Ay, ¿cómo es esto? ¿Estoy silenciado? Ah, no, estoy acá. Está perfecto, Victoria, muchas gracias. Lo que No, por podemos hacer favor. de repente, muchachos, es repasar un poquito algunos conceptos. Creo que ya el tema del despacho saneador y su impugnabilidad, su forma de impugnar los efectos de la apelación, que es el tema más difícil de entender, ya lo comentamos, ¿no? Es efecto, como bien dijo Victoria, y también fue comentado en clase por Fernando, el efecto es efecto general diferido. El efecto pasa a ser suspensivo en relación al despacho saneador o cualquier resolución que se dicte en la audiencia preliminar, que, por ejemplo, una que releve un presupuesto procesal, que produzca la culminación del proceso, dice la ley. A mí no me gusta la expresión porque el proceso sigue, tanto sigue que puedo apelar. En realidad es una sentencia que tiene la posibilidad de terminar el proceso, digamos, que culmina la instancia, digamos. Pero la tiene que culminar totalmente. Por eso habla de litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción y toda otra en ese mismo sentido, pero que se acojan totalmente. Ahí el efecto pasa a ser suspensivo. También el efecto de la apelación pasa a ser suspensivo cuando, resolviendo cualquier excepción, algún sujeto del proceso queda excluido del proceso. Supónganse que el juez dice, hay falta de legitimación pasiva de Fernando, pero el juicio sigue contra Santiago. Entonces, no, el juicio, si alguien apela por la exclusión de Fernando, seguramente el actor, aunque Santiago de pronto podría estar legitimado también para compartir la condena, si alguien apela, el proceso, la primera instancia, entonces, va a quedar suspendida la ejecución, digamos, de esa decisión, y vamos a esperar a que el Tribunal de Apelaciones decida la incorporación o no del sujeto que quedó afuera. Luego Victoria muy bien les decía que había otro régimen de apelación, que es el régimen, porque lo más difícil de este tema, lo más difícil de la clase pasada era el régimen de comparecencia y justificación, que ya vimos, y lo más difícil de lo que vimos hoy es el régimen impugnativo. Ustedes, ¿qué es el objeto del proceso? ¿Y qué es el objeto de la prueba? Ya saben, porque tuvimos la clase de función de determinación del objeto. Cortito, el objeto del proceso es el tema decidendum, una cuestión que tenemos que resolver, el problema que tenemos que resolver, conforme a pretensión y resistencia. Y el objeto de la prueba, no debemos confundirlos con los medios, el objeto de la prueba son aquellos hechos que por haber sido controvertidos requieren prueba. O que requieren prueba por ser hechos de demostración necesaria, sobre todo las cuestiones vinculadas a derechos indisponibles. Bueno, cuando alguna de las partes tiene una queja respecto de cómo se fijó el objeto del proceso o de cómo se fijó el objeto de la prueba, el efecto general va a ser el efecto diferido, ya lo vimos al inicio. Pero si en realidad el problema de alguno de estos objetos es la restricción respecto de lo que piensa la parte dice, no, doctor, también tenemos que discutir esta otra cuestión. Y el juez dice, no, eso no está planteado. Desde el punto de vista del impugnante hay una restricción. O una parte dice, no, doctor, este tema también está controvertido, o este tema es de demostración necesaria, se tiene que probar, está incluido en el objeto, y el juez dice, no, ese tema no. Desde el punto de vista del impugnante hay una restricción. Ónticamente, si hay restricción o no, bueno, se sabrá, lo sabe Dios y se sabrá el día que haya cosa juzgada, digamos. Pero desde el punto de vista del impugnante hay restricción. Si hay restricción desde el punto de vista del impugnante, la apelación va a ser sin efecto suspensivo. Es decir, el juicio va a seguir sin eso, que el juez no quiere, o que el juez considera que no va, que no se tiene que decidir, que no se tiene que
probar, pero se va a formar una pieza, hablando en términos forenses, y en segunda instancia un tribunal va a resolver. Y si Dios quiere, el tribunal va a resolver antes que termine el juicio de primera instancia, que es probable y es común que así suceda, y entonces el tribunal o va a santiguar lo que hizo el juez y todo quedará igual, o el tribunal va a decir, no muchacho, esta cuestión sí está planteada en el juicio, tramitala, mijo. O le va a decir, este punto sí está controvertido, admita este hecho y revise los medios de prueba que usted luego ordenó diligenciar. Después vamos a ver, porque no quiero introducir otra problemática, qué pasa si la sentencia de primera instancia llega antes que el Tribunal de Apelaciones resuelve este punto. Pero eso es más complejo, lo dejamos para otro día. Entonces, la impugnación en estos supuestos de restricción de los objetos desde el punto de vista del impugnante es no suspensiva. ¿Vieron que la ley después dice que si por el contenido la sentencia interlocutoria que fuera apelable con efecto suspensivo y con otro diferente, el recurso se tramitará con efecto suspensivo? Está pensando en un despacho saneador que resuelva varias excepciones, una suspensiva y una diferida. Por ejemplo, admitió totalmente, no, más fácil de ver, dejó fuera del proceso a Fernando, pero rechazó la prescripción de Natalia. El rechazo de la prescripción de Natalia se apela con efecto diferido. La salida del proceso de Fernando con suspensivo. ¿Saben qué? Hagamos un paquete y se va todo al tribunal con suspensivo. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que le preguntaba hoy, profe. Ah, bueno, no le habíamos entendido. Claro, ¿cómo hacía para apelar si eran dos cuestiones? No sea embaucador. Usted preguntaba otra cosa. Usted lo que preguntaba era si el juez era, es un chiste, Santiago, ¿eh? Si el juez era un loco y resolvía la excepción de prescripción y cuando se le habían planteado que era incompetente. Claro, pero aniquila el objeto del proceso y me resolvió de repente en otra cuestión. Y bueno, si a usted en realidad, ya le declararon la prescripción y la incompetencia ya no le importa nada, no va a hacer nada. No, o sea, no se va a regar las vestiduras. Es incompetente el que me declaró la prescripción. No le va a importar, digamos. ¿Ah? Al revés, disculpa. Soy medio embaucador. Claro, al revés, Victoria, va a salir y festeja. Entonces, está bien, usted desde el punto de vista del estudiante está mirando como la ley, pero cuando usted litiga, después tiene un interés particular, ¿ok? Continuando con lo de embaucador fue un chiste, por favor no se vaya a ofender. Ustedes saben que con Santiago, además nos conocemos porque fue mi alumno en otra facultad también, donde él iba antes. Bueno, entonces, pero ¿qué sucede, muchachos? La ley se olvidó de decirnos qué pasaba cuando competían el efecto diferido con el no suspensivo, no dijo nada. Porque un objeto a mí me puede restringir por un lado y tener otro problema por estar mal formulado, supónganse, por otro. Si está mal formulado es diferido. Si me restringe es no suspensivo. En general, se entiende que lo que existe es un principio de que el efecto más fuerte vence sobre el efecto más débil. Y debería ir todo en no suspensivo. Aunque la ley solo compara diferido con suspensivo. Esto también con Victoria lo habíamos dicho en la clase pasada. Estamos simplemente repasando para ordenar las ideas. Luego de que fijamos el objeto del proceso, es decir, sobre qué vamos a debatir, y luego de que fijamos el objeto de la prueba, es decir, qué necesita prueba, el objeto del proceso es la respuesta a la pregunta ¿qué tenemos que resolver? El objeto de la prueba es la respuesta a la pregunta ¿qué cosas necesitan, qué hechos necesitan prueba? Viene otro momento de la audiencia preliminar que debemos deslindar. Y ese otro momento, ¿cuál es? La operación, yo le llamo así, otros autores le llaman de otra manera, la operación de calificación de la prueba. Es decir, el juez va a mirar las pruebas ofrecidas que refieran al objeto de la prueba, pero las pruebas no son el objeto de la prueba, es otra cosa. Va a mirar las pruebas que refieran a hechos vinculados al objeto de la prueba. El objeto
tiene hechos, no prueba. Y el juez va a decir, y ustedes ya lo saben, ¿es admisible o inadmisible? En el sentido de si contradice o no una norma jurídica o el ordenamiento jurídico en general o una prohibición legal. No, inadmisible no es. Entonces el juez saca ese es el primer tamiz que tiene. Agarra otro colador y dice, ¿esta prueba es manifiestamente inconducente? Es decir, ¿esta prueba es impotente para probar lo que dice que quiere probar? A ver. No, capaz que no lo logra probar, pero manifiestamente no lo es. Entra. Después el juez agarra otro colador y dice, ¿esta prueba es manifiestamente impertinente? Que en realidad es un análisis indirecto. En realidad el juez lo que ahí está mirando es, este hecho que este señor me dice que quiere probar con esta prueba, ¿es un hecho que está en el objeto del proceso y en el objeto de la prueba o no? Si me rompe los ojos de que no, la prueba es manifiestamente impertinente. Afuera. Si tengo dudas, adentro. Si tengo dudas sobre la conducencia, adentro. Luego el juez va a mirar, esta, desde mi punto de vista, lastimosa expresión de la ley de la prueba manifiestamente innecesaria, que ahí vimos que hay distintas versiones. La versión clásica, la que a mí me enseñó Torello cuando yo era su alumno, era que la prueba innecesaria, autor del código, pero bueno, la ley tiene vida propia, la prueba manifiestamente innecesaria era la prueba que, si bien integraba el objeto del proceso porque refería al tema decidendum, por alguna vicisitud del proceso resultó exiliada su necesidad de prueba. El otro incompareció, fue recargado rebelde, el otro no compareció a la audiencia preliminar, el otro admitió el hecho, lo confesó, entonces se transformó en innecesaria. La versión que predomina, que es la versión que tienen tanto Clet como Aval en sus manuales, los dos, la catedrática y el penúltimo catedrático, es otra, y es que la prueba innecesaria es aquella prueba que es manifiestamente claro que no hay que producir porque ya hay otros medios de prueba para producir eso que fueron admitidos. Lo cual para mí colide con el derecho a probar, porque yo como parte tengo derecho a ofrecer 5.000 medios de prueba por si los 4.999 me fallan en su eficacia probatoria. Pero bueno, pero es la visión predominante y es la visión predominante. Bueno, cuando el juez termina la operación de calificación de los medios de prueba, lo que sucede es que termina esa decisión que a veces es implícita y dice, como bien dijo Victoria, admítese la prueba testimonial, venga el testigo tal y tal día, empieza a agendar. Admítese la prueba pericial que versará sobre tal objeto, el perito hay que depositarle esta plata, no sé qué, bueno, hay un régimen que no es así, pero ustedes ya vieron prueba pericial, la pericia va a tener tantos días, va a versar sobre esto, alguien quiere alguna aclaración, no sé qué, no sé cuánto, pues resuelve la prueba pericial. Ordena librar los oficios, ordena la fecha en que se hará la inspección judicial, ordena, etapa de ordenación, y a su vez admite determinados medios de prueba, como consecuencia de esos cernidores que tenía antes. Esa es la decisión que va a tomar, y esa decisión es una sentencia interlocutoria, obviamente, al igual que la que fija el objeto del proceso y la que fija el objeto de la prueba, y esa sentencia interlocutoria, que también tiene un efecto de impulso, por supuesto, pero es una sentencia interlocutoria, esa sentencia interlocutoria es pasible de ser recurrido por reposición, como dijo Victoria, y también con apelación. Pero ahí siempre la apelación va a ser diferida, admita o rechaza un medio de prueba. Algunos dicen que la admisión del medio de prueba no tiene sentido de ser apelado porque en realidad se va a producir. No, yo creo que sí, porque si yo considero que ese medio de prueba no tenía que ser admitido, yo podré apelar con efecto diferido y si gano, luego podré aniquilar toda eficacia probatoria resultante de ese medio de prueba. De hecho, perdón, ¿puedo Sí. hacer una aportación ahí, Alejandro? Yo creo que también, digo, si nosotros no nos despedimos en este momento, a la hora después de apelar la sentencia,
por la convalidación de los actos, Claro. entiendo yo, si nosotros no nos manifestamos ahora, no podemos Claro. ir a apelar después que esta prueba quedó afuera o no quedó afuera cuando nos perjudiquen el Claro. dictado de sentencia definitiva. Claro, y después también está la hipótesis del artículo 147, cuando rechaza un medio de prueba que dice que el efecto es diferido. Pero en realidad el 147 ni nos importa, porque estamos en el 342, que ya dice que el efecto es diferido. Así que cualquier problema con la admisión o rechazo de un medio de prueba se apela con el único efecto existente como predominante en la audiencia preliminar. Único no, como predominante. El efecto diferido. No es lo mismo fijación del objeto de la prueba que calificación y admisión de los medios de prueba. El objeto, si tiene problemas, podrá ser afectado, podrá ser apelado con diferido, pero si hay restricción, podrá ser sin efecto suspensivo. Finalmente, durante la audiencia preliminar, se continuará con el trámite y es posible que se diligencie en medio de prueba, es posible que se alegue y es posible hasta que se dicte la sentencia, aunque esto es más de laboratorio. Ahora, puede haber un caso que sea de puro derecho, o puede haber un caso en lo único que hay es prueba documental, o puede haber un caso donde hubo incomparecencia del demandado, donde el juez sí dicte sentencia con sus fundamentos allí, o dicte el fallo y prorrogue los fundamentos, o directamente prorrogue para el dictado de la sentencia. Y un poco con esto estamos cerrando el régimen de la audiencia preliminar. Como verán, las dos cuestiones más difíciles de aprender son las cuestiones relativas a la carga de la comparecencia a la audiencia preliminar, el concepto de motivo fundado, el concepto de fuerza mayor, el concepto de causa de justificación, la forma de justificar la incomparecencia, que ya vimos la clase pasada, y luego el contenido de la audiencia ustedes ya lo conocen, porque saben lo que son las excepciones previas, saben lo que es el objeto del proceso, saben lo que es el objeto de la prueba, y saben lo que es la calificación de los medios de prueba. Lo nuevo es cómo se impugna, y es difícil. Entonces, siempre que tengamos un problema, yo tengo más de 20 años de ejercicio de la profesión. Sin embargo, antes de una audiencia preliminar, siempre miro las excepciones que están en juego y miro el código para repasar y no errarle. Entonces, este es un tema que uno lo que hace es, lo estudia y contesta con el 341 y el 342 adelante. Y ahí no hay cómo errarle. Victoria, no sé si querés agregar algo más, porque era tu clase, simplemente como estábamos haciendo tiempo, porque la complementaria, en realidad Juan está citado para la clase que viene. Sí, puedo agregar ahora que me acordé, que creo que no lo mencioné, que si bien, obviamente, si el demandado se allanara en forma parcial o total, se ve al momento de ratificarse, también va a ser objeto cuando el juez determine el objeto del proceso, va a hacer referencia, o sea, va a tener por allanado parcialmente, si esa fue la actitud que tuvo el demandado en ese momento. Pese aunque parecería contradictorio porque se vio al principio, pero digo, también va a ser objeto del proceso el allanamiento de mediar. Más o menos creo que es. Acá tengan muy buena tu acotación porque había quedado colgado. Acá por favor tengan cuidado con lo que leen y lo que dicen, y la precisión, y se vio mucho en el parcial, muchachos. El derecho procesal no es un derecho formal, ya vieron que la finalidad, la trascendencia son cuestiones que están en juego, pero sí es un derecho muy preciso, donde las palabras dicen, y en los juristas las palabras dicen. Entonces, ojo, y en el parcial lo vi, muchas veces lo corregí con un criterio pro estudiante, porque me daba cuenta de lo que estaba queriendo decir, pero lo que estaba diciendo no era lo que quería decir. Entonces, eso es lo primero. Lo que pasa en la audiencia preliminar, cuando hay allanamiento parcial en el proceso ordinario, es que el juez tiene presente el allanamiento. Punto. No es como en el proceso laboral que dicta una sentencia de condena parcial. Son cosas diferentes. Luego que yo pueda construir que ese allanamiento ya es ejecutable desde ese momento, estoy de acuerdo.
Pero no hay una sentencia de condena, que es lo que sucede en el proceso laboral. Hay una sentencia que dice fulanito se allanó, punto. Claro, que ese allanamiento luego puede ser interpretado en el sentido de que pueda ser ejecutado. Si Fernando me pide a mí que le pague $1.000.000 y yo me allano, obviamente, si me allané, es posible que después inicie la vía de apremio para cobrarme el $1.000.000. Pero es diferente a decir que se dicta sentencia definitiva parcial. No se dicta sentencia definitiva parcial nada. Se tiene presente el allanamiento. Bueno, muchachos, creo que, salvo que haya alguna pregunta, terminaríamos hoy por acá y seguimos la clase que viene con el profesor Machado con audiencia complementaria. Muchas gracias Victoria, muchas gracias Fernando también por tus aportes. Muchachos, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, algún interrogante? Yo por las dudas, Alejandro, ahora me estoy acordando, no sé si lo volvimos a decir hoy, pero que para que por texto expreso el tratamiento de las excepciones, creo que lo llegamos a decir, pero lo que es el defecto en el modo de proponer la demanda y la falta de personería o mal acreditado, no se va a tratar con una interlocutoria, o sea, no se va a subsanar mediante una interlocutoria, sino que después va a conceder un plazo a la parte para que subsane, y en el caso en ese caso va a suspender la audiencia y va a prorrogarla, o le va a dar plazo para que subsane eso, dándole a su vez el traslado pertinente al demandado a los efectos. No sé si eso lo habíamos dicho, pero es un tratamiento específico diferente al que se le da al resto de las excepciones, que sí amerita un dictado, una sentencia. Claro, en realidad sí hay una sentencia interlocutoria, solo que estas excepciones no se corresponden a las que antiguamente los más viejos calificábamos como perentorias. Son excepciones en realidad que podríamos llamarlas en la clasificación vieja dilatorias, en el sentido de que plantean un problema en el proceso. Pero ese problema se puede solucionar. La falta de representación, conforme a la teoría general, no genera la nulidad. Genera la ineficacia, pero la oportunidad de subsanación. El defecto de promover en la demanda es que no se entiende la demanda, pero por eso vamos a aniquilar el proceso. No, venga mi hijo y explique lo que quiere decir con su demanda. Claro que si no lo hace, sí se le va a terminar el proceso, pero eso es otro problema. Fernando quiere decir algo, a ver. Está sin audio, Fernando. Ah, está sin audio. Está. A ver, pará, que no sé por qué está sin audio. ¿Seré yo que toqué algo acá? No. No se da cuenta que está sin audio, parece. Dígalo con mímica. A ver, Fernando, si podés abrir tu micrófono ahí. No. Ahí, Fernando, ahí se puede. Bien. La excepción de efecto en el modo de proponer la demanda, que en el derecho hispánico se llamaba oscuro libelo. ¿Te acordás, Alejandro? Porque sos casi tan viejo como yo, no tanto. Quiere decir que lo que se dice libelo es escrito. Se sigue usando, sobre todo por los abogados más viejos. No se entiende lo que dice. Por ejemplo, yo crucé con roja, después digo, crucé con verde. Bueno, aclare qué quiso decir usted. Es eso. Y por otro lado, hay un tipo de juicios que suele haber una sola audiencia preliminar, que son los divorcios por causal en las hipótesis de divorcio remedio. Proponen 3 testigos, pero el allanamiento es ineficaz. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión de orden público. Entonces, en la misma... Bueno, muchachos, Fernando, ¿terminaste? Porque no se te escuchó bien. Sí, que en realidad, donde suele haber una sola audiencia, se prescinde de la complementaria, son en las hipótesis de divorcio por causal, cuando es un supuesto divorcio remedio, o por riñas y disputas, o por separación de hecho. Exactamente. Bueno, muchachos, de verdad, me quedo medio sorprendido que no hayan preguntas, porque algunas cosas no entendían, o entendieron todo, o ya no entendieron nada, y entonces ya se dan por vencidos, no sé, me cuentan. Se ríe Lima, se ríe Steneri, Gubitosi está muy serio, Ibáñez se ríe.
Santiago ya está por renunciar, Cabeza se está ahorcando, Virginia Sánchez se está riendo como siempre. Ah, porque es una foto, es verdad. A ver, muchachos, ¿alguna duda? ¿No? Stener dice muy segura, no, está segura. Cabeza, está segura de todo. Leandro, usted que habla tanto, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, ya aprendieron entonces la audiencia preliminar. Yo sí quiero aclarar algo. Ahí está. Gubitosi, me gustó. Diga. A ver. Para discordar con algo, para siempre hacer algo discorde. Dele. Yo creo que hay procesos en que sí se termina la audiencia preliminar. Sí. Y es cuando el actor se queda sin medio de prueba. Entonces, allí se termina, no hay forma de probar el objeto, a lo cual se termina el proceso. Bueno, mire, hipótesis donde... Sí, pero eso que... Espere, Cabeza, que así ya nos ordenamos. Hipótesis donde el proceso puede terminar en la audiencia preliminar. Veamos. El actor no comparece a la audiencia preliminar. Terminó. No, pero más allá pero espere que repasamos. Así encajamos lo que usted dice en alguna hipótesis. Otra hipótesis donde el proceso termina en la audiencia preliminar. Se produce un allanamiento total en la audiencia por parte del demandado. Se termina. El juez decreta el allanamiento. Hipótesis donde el juicio es de puro derecho. Por tanto, no hay prueba que diligenciar. Y entonces se cumplen todos los momentos previstos para la audiencia preliminar, termina y el juez dicta la sentencia. Otra hipótesis donde hay solo prueba documental. La prueba se agrega, las partes alegan, el juez dicta la sentencia. Ahora, la hipótesis que usted señala es una hipótesis donde, si mal no la entendí, es una hipótesis donde las partes ofrecieron prueba, pero el juez la rechazó toda, digamos, en la audiencia preliminar. Porque la declaración, imagínense que era toda prueba, el actor ofrecía prueba de tortura del demandado, y el demandado ofrecía, era más light, visivas dirigidas a terceros. Entonces, se quedaron sin prueba. Sí, es posible que el juez dicte la sentencia en la propia audiencia preliminar, pero no porque se hayan quedado sin prueba, porque el juez, están prohibidas las decisiones not liquet. El juez va a tener que decidir el caso, y lo va a decidir conforme a las reglas de la carga de la prueba. Van a sucumbir en la confirmación aquellos que la ley dice que tienen que perder en cuanto a la confirmación probatoria, sin perjuicio luego de que el juez esas consecuencias fictas probatorias que tiene que tomar, luego pasen por el tamiz de la subsunción o de la ponderación en principios y tome una decisión. Pero no es que por falta de prueba termina el juicio, no. Como falta la prueba, está bien, no hay nada que probar, ¿para qué vamos a hacer complementaria? Estoy de acuerdo con Gubitosi. Y entonces lo que el juez debe pasar es a dictar sentencia. Ahora, ¿queda así sin resolverse el tema? No. No puede haber juicio que se planteó, juicio que se resuelve. Los jueces no pueden dejar de fallar so pena de la oscuridad de las leyes, dice la Constitución. Y existen reglas para cuando esto sucede. Muchachos, ¿alguien más? Santiago, o sea que, Gubitosi, usted quiso pelear, pero no nos va a pelear, estamos de acuerdo. No me dio. Estamos de acuerdo. No es que no quiso, estamos de acuerdo. Es hincha de Peñarol, estoy seguro. Claro. Sí, hubo un gran personaje de la historia que dijo, cuando venían los rusos, dijo, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Después murió en una isla ahí en el medio del Atlántico, pero bueno. A ver. ¿Fue Napoleón? Dicen que fue. En la isla de Santa Elena murió. En Santa Elena. Después de los 100 días, después de Waterloo. Es verdad. Lo mató Siberia. Ah, eso... No sé. No, que quiso entrar a Rusia por... Bueno, sí, el frío. Fue antes de Siberia, fue antes. No, él murió en la isla, pero lo que pasa es que él pierde por intentar ir por Siberia. Y al nacionalsocialismo le pasó lo mismo. Sí, diga. Sí, pero ninguno de los dos, ni Napoleón ni Hitler, llegaron a Moscú. No, bueno, Hitler era medio fanático de Napoleón. Claro.
Bueno, pero nos vamos para historia, muchachos. A ver, cuéntenme. La audiencia preliminar no estaba vigente. Bueno, claro, la ordenanza Klein ya existía, ¿no? Pero a ver, vamos. ¿cuál era su postura con la legitimación activa, profe? Que eso no entendí si había diferencia o... No, la legitimación activa, obviamente, obviamente No, refiere. si era un prejuicio o... No, no es un presupuesto procesal. Bueno, es un presupuesto del dictado de una sentencia favorable. ¿Tá? No es un presupuesto para el inicio del proceso, porque obviamente el artículo 11, el derecho de acción es un derecho abstracto. No tengo que tener razón para poder accionar, sino... pero sí es un presupuesto para el dictado de una sentencia favorable. Ergo, la falta de legitimación debería ser analizada naturalmente en la sentencia definitiva, no antes. Sustancial. La legitimación sustancial. Sí, yo le llamo causal, pero sí, la sustancial, mucho más. La sustancial, ¿no? Yo ahí discrepo y quiero hacer un breve paréntesis. Pero para Fernando, déjame terminar la idea, para que ellos entiendan y después vamos para eso. Sin embargo, el legislador dotado de gestionismo procesal dice, pero pará, si rompe los ojos de los propios términos de la demanda, que usted me está pidiendo algo imposible, no voy a sustanciar todo el proceso, porque la legitimación sustancial, como dice Fernando, se analiza en la sentencia, o la existencia, la verificación de la existencia de legitimación causal, que es otra forma de decirlo, se hace recién en la sentencia. Cuando rompe los ojos, por eso la ley habla de los propios términos de la demanda. O sea, por ejemplo, en la demanda digo, es un caso de la vida real que tengo hoy, sin decir quiénes son las partes, se puede decir, dice, señor juez, vengo a pedir que usted condene al demandado a pagarme mi participación en la sociedad colectiva tal. Luego de disuelta una sociedad colectiva, debe pagarse la participación a los socios. Punto. Esta sociedad colectiva no se ha disuelto porque había pacto de continuación y el otro decidió seguir. El juez dice, pero muchacho, ¿qué tomaste? Si la sociedad sigue, si no está disuelta, ¿cómo me vas a pedir que te pague? Entonces, de los propios términos de la demanda, surge la falta de legitimación activa. Y a veces se confunde con hipótesis de falta de legitimación objetiva o subjetiva, manifiesta. De improponibilidad manifiesta de la demanda objetiva. Para mí es improponibilidad manifiesta de la demanda. Sí, en general, en realidad es otra forma. Estoy de acuerdo con él. Sí, es otra forma. Falta de legitimación en la causa, como lo entendemos algunos, no todos, no tiene por qué haber unanimidad, es, por ejemplo, yo digo la demanda, mi señora me debe y sin embargo demanda Victoria. Claro. Claro, ahí. Porque es un problema en no hay coincidencia subjetivo. Entre quien sufriría el perjuicio, si el juez equivocándose le diera la razón al actor, y contra quien se dirige la demanda. Perfecto. Pero lo importante, a los efectos de los muchachos, digamos, lo importante es que ustedes entiendan que estos problemas en general se resuelven en la sentencia definitiva. Pero cuando rompen los ojos, se resuelven en la audiencia preliminar. Para hablarlo en sencillo, digamos. ¿Tá? Entonces, si no es cuestión de orden público y cuestión indisponible, no puede decir que hay falta de legitimación causal. No. No. Porque yo lo que iba, lo que iba era la pregunta. Claro, por ejemplo, yo lo que iba era la pregunta que entendí, creo que de Victoria, que era como que se consideraba en doctrina que era un prejuicio. Por ejemplo, el divorcio es materia indisponible y hay causales previstas. Entonces yo, a ver si la entiendo. Entonces yo presento una demanda de divorcio porque no me gusta la cara de mi mujer. Entonces, o demanda de divorcio porque estoy de mal humor, o demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres. Demanda de divorcio de un perro. No, pero esa es otra. Esa es otra. No, pero él me preguntó por violación del orden público, a veces puede dar a una manifiesta improponibilidad. Y sí, en definitiva, me invento un juicio que no existe. Entonces, eso, el juez agarra y mira y dice, pero me pidió un objeto imposible, afuera. No, capaz que no me estoy... No lo entendí entonces. Estando bien en la pregunta, profe. Yo creo que le entendí a Victoria que la doctrina decía que en caso de legitimación causal era como que se decidía antes o no. No, ¿Es eso Victoria lo que les dijo es que el problema de la legitimación en general es, como un enfoque clásico, que yo comparto, es
una cuestión que dice relación con la sentencia definitiva, pero que cuando la falta de legitimación se advierte como manifiesta al inicio del proceso, la ley habilita en algo que no tiene la misma naturaleza que las restantes excepciones, habilita la desestimatoria del proceso al inicio. Y yo, perdón, creo que también eso, siguiendo la línea esta de razonar que yo les planteaba, si es totalmente manifiesta la falta, digo, como el ejemplo que ponía el profesor, no vamos a seguir adelante con un juicio. Entonces, digo, también por eso se le da ese lugar en este momento, y no después. Pero, para no seguir adelante si es manifiesta, ¿no? Exactamente, pero al igual que pasa con la manifiesta respecto de la admisión de medios de prueba, manifiesta improponibilidad, manifiesta inconducencia, manifiesta innecesariedad, cuando la ley dice manifiesto, está en términos de lo que se llama, ¿cómo es? Me sale en inglés, Law Economics, en términos de, no me sale en español. Sería algo así. De incentivos políticos del proceso, no me sale en español, la ley en realidad está generando incentivos al juez. La ley le está diciendo, falta de legitimación si es clarísima, si no, no. Sacar prueba por inconducente si es clarísimo, si no, no. Sacar prueba por impertinente, si es clarísimo, si no, no. Sacar prueba por innecesaria, yo diría, Dios mío, si es clarísimo, si no, no. Y eso produce que los jueces generalmente no excluyan prueba. Porque ¿saben qué pasa? Excluyen prueba y después cuando van a dictar la sentencia se dan cuenta que necesitaban esa prueba. Que se equivocaron. Y no pueden retrotraer el proceso. Me considero suficientemente instruido. Claro, entonces, estos fenómenos que van aniquilando partes del proceso son excepcionales. Y hay un incentivo, que les recuerdo que no me sale en español, tiene un nombre que lo estudian los sajones, los sajones, le dicen Law Economics, pero no me sale en español. Hay una materia incluso en otras facultades sobre incentivos económicos no en el sentido de dinerario, incentivos de las leyes para que las personas tengan una determinada conducta u otra conducta. Muchachos, ahora sí, estamos más o menos en hora. O sea que la que viene damos complementaria, que es cortita, y después empezamos con ejecución. La clase que viene, Marta, usted que es mi guía del cronograma. Después del complementario que viene. Dice etapa de ejecución, noción de ejecución,